solicitar, ¿verdad?, de su participación para responder las preguntas como tal. Entonces, voy a poner por acá las preguntas. No hay dudas de todo lo que mencioné anteriormente, de los anuncios, comentarios. Ok, vaya. Veamos las preguntas. Para ello voy a solicitar de su participación, ya sea por medio del chat o por medio del micrófono. Entonces, veamos la primera. Estas preguntas para contestarlas tenían que revisar este guión de acá. Les hago la primera pregunta. ¿Cómo definiríamos un sistema? ¿Qué encontraron en el guión? Ajá, ¿qué es un sistema? Muy bien, ¿verdad? Es un conjunto de materia que está limitado por una superficie, ¿verdad? Que le pone el observador real, ya sea o imaginaria. Eso es bien importante. Nosotros somos los que vamos a definir quién es nuestro sistema, ¿verdad? Nosotros podemos decir, vaya, por mencionarles un ejemplo, tengo agua en un beaker, entonces, o agua en un Erlenmeyer. Entonces, yo voy a decidir si mi sistema va a ser solo el agua, si va a ser el agua con el Erlenmeyer, si va a ser el agua, el Erlenmeyer y el entorno que está el laboratorio y mi ambiente va a ser, digamos, afuera del laboratorio. O puedo ser que yo diga que el agua, el Erlenmeyer va a ser mi sistema y el laboratorio va a ser los alrededores. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Saber que vamos a estar trabajando con un sistema que va a ser un conjunto de materia. Efectivamente, como lo decía Andrea y lo decía Alison. Pasemos a la pregunta número 2. Todas estas preguntas son bien importantes y por eso las estoy planteando. La número 2. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema aislado y uno cerrado? Excelente, muy bien, Andrea. Aquí ha resumido muy bien lo que es la diferencia de un sistema aislado y un sistema cerrado, ¿verdad? Retroalimentando, un sistema aislado es aquel en donde no se transfiere ni energía ni materia. Y un sistema cerrado es donde solo se permite el intercambio de energía, pero no de materia. En los videos y en el documento que les pasé, ¿qué me podrían decir de ejemplo de un sistema aislado? Aunque no es totalmente aislado, pero podría ser un ejemplo. Muy bien, excelente, ¿verdad? Un termo está creado con ese fin o se busca que sea un sistema aislado, ¿verdad? Que no permita la transferencia de masa ni la transferencia de energía. Muy bien, ¿cómo no se sale del termo, verdad? No se sale ni el líquido ni el calor que tiene ahí, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de un sistema aislado. Muy bien, ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se describe un sistema? Allison dice que se puede describir por medio de coordenadas termodinámicas. Andrea se describe como aquella parte del universo que un objeto de estudio, parte específica del universo, parte del universo, dice Lilian. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo podemos describir un sistema en física?
Ajá, ¿qué encontraron en el documento? Aquí Alison dio una pista. Muy buenas tardes, Inge. Aquí Alison dio una pista muy importante. Dijo por medio de coordenadas termodinámicas. Muy bien. Pero ¿cuáles son esas coordenadas termodinámicas? Sí, digámoslo así también, Joana. ¿Cómo puedo describir un sistema o el estado del sistema? También podría ser. Ajá, muy bien. Presión, temperatura. Es correcto, Fátima. ¿Qué más? ¿Qué otras variables me sirven para describir un sistema? Está bien, presión y temperatura, pero ¿qué otras? No, no es energía cinética. Muy bien, tenemos presión, temperatura, volumen, muy bien. Solo les falta una que está relacionada también con la masa. Velocidad, no, es el número de moles. Vaya, resumiendo, como decían, ¿verdad? Ahí lo van a encontrar, aquí lo vamos a ver. Por aquí lo dice. Aquí está todo lo que hemos mencionado, que es un sistema abierto, que es un sistema cerrado, que es un sistema aislado, que va a ser alrededor, ¿verdad? Entonces aquí les menciona algo bien importante. Ay, se me perdió. ¿Dónde está? Ah, se me perdió. Aquí está. Vaya. Aquí les dice, ¿verdad? Las variables que tienen relación con el estado interno, vaya, veámoslo aquí, permítame, ¿qué se me hizo? Ahí está, vaya. Entonces les dice que las variables que tienen relación con el estado interno de un sistema se llaman variables termodinámicas o coordenadas termodinámicas. Y entre ellas las más importantes en el estudio de la termodinámica van a haber dos tipos de variables, las variables macroscópicas, entre las cuales tenemos la masa, el volumen, la densidad, la presión y la temperatura. Y las variables microscópicas, tales como la velocidad, el número de moles, momento cinético, número de moléculas y la masa molar. Pero las que me van a servir a nosotros en física para describir un sistema como tal son presión, volumen, temperatura y número de moles. Cuando yo dé estas cuatro variables, va a estar definido un sistema. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con sistemas, por ejemplo, de gases. Un gas queda completamente definido con su presión, con su volumen, con su temperatura y con su número de moles. ¿Estamos bien con esa parte? Ok, entonces, para que quede totalmente descrito un sistema, debo saber la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Qué es energía interna? Muy bien, ¿verdad? Es la suma de todas las energías de las moléculas de un cuerpo, es decir, la energía que hay en el interior del cuerpo. Muy bien, excelente, Lisette. Es lo que les menciona aquí, ¿verdad? Quiero ver. Aquí está, la energía interna. Es la suma de todas las energías de las moléculas, ¿verdad? Muy bien, como lo mencionaba. Este término lo vamos a ver más adelante. De esta parte, quiero que tengamos algo muy presente, y es que la energía interna está relacionada con la temperatura. Entonces, si hay un cambio de temperatura, va a haber un cambio de energía interna. Ahora, la siguiente pregunta.
¿Qué es el equilibrio termodinámico? Ajá. ¿Cómo me podrían definir el equilibrio termodinámico? ¿O cuándo se alcanza el equilibrio termodinámico? Ajá. ¿Qué es equilibrio termodinámico? Muy bien, excelente. Así como lo ha planteado Andrea, es totalmente correcto. Un sistema alcanza el equilibrio termodinámico cuando las dos temperaturas de los dos objetos que están en contacto se igualan. Eso es muy, muy importante. O sea que mientras haya una diferencia de temperatura entre dos objetos que estén ya sea en contacto o no, no va a haber un equilibrio termodinámico. Esto se los presenta en esta parte de acá. Y aquí es donde surge, ¿verdad? Lo que viene la otra pregunta, que es la ley cero de la termodinámica. Si los objetos A y B están separadamente en equilibrio termodinámico con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio, térmico, en equilibrio térmico entre sí. Entonces, eso es bien importante. Se va a alcanzar el equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. ¿Por qué mencionaba estuvieran en contacto o no? Por ejemplo, en este caso, como les menciona, ¿verdad? El objeto A tiene una temperatura que es de 225. El objeto B tiene una temperatura que es de 225 también. Entre ellos, aunque no tengan contacto, sí están en un equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque tienen la misma temperatura. Entonces, en este caso, ¿quién es el objeto C? Es el termómetro. Entonces, como ambos están en equilibrio térmico con el termómetro, entre ellos también está el equilibrio térmico. Eso es bien importante, ¿verdad? Que tengamos presente que cada vez que escuchen la palabra equilibrio térmico, significa de que se ha llegado a la misma temperatura los dos cuerpos. Muy bien. Ahora les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es temperatura? Según lo que miraban en las diapositivas. Muy bien. Es una medida del calor. ¿Qué más? Muy bien. Es lo que le mencionaba anteriormente, ¿verdad, Andrea? Dice aquí, la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de los cuerpos. Así es. Aquí lo tienen, ¿verdad? Aquí les mencionaba la definición. Existe una cantidad escalar llamada temperatura, que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos, tal que la igualdad de las temperaturas es una condición necesaria y suficiente para que exista el equilibrio termodinámico. Eh, por aquí creo que había la otra definición. Cabal, ¿verdad? Lo que decía Allison, ¿verdad? Existe una relación entre la energía interna, como les decía, y eh, la, la energía interna y la temperatura, ¿verdad? Si recuerdan, ¿verdad? Estábamos hablando que la energía interna era la suma, ¿verdad? De todas las, mencionábamos, ¿verdad? Que la energía interna era la suma de todas las energías de las moléculas, ¿verdad? Entonces, y esto está relacionado con la temperatura. Vaya, ahora quiero que veamos la siguiente pregunta. Todo lo que me han contestado es correcto. La número 8. ¿Cuál es la escala absoluta de temperatura? Ingeniera, yo esa no la entendí muy bien porque en el documento que usted nos compartió ¿Sí? decía que o sea, hablaba como del cero y hablaba de la escala Kelvin, entonces no entendí muy bien eso. Ah, ok. Vaya, ahorita eso es a lo que vamos en este momento. Muy bien.
Vaya, nos decía Alison que no le podía responder. Fátima decía Kelvin. María Graciela decía Kelvin. Joana Alexandra decía Kelvin. Denis decía los 32 grados Fahrenheit, los 273.15 Kelvin. Vale. La escala que se llama absoluta, que es la pregunta que les hacía acá, ¿cuál es la escala absoluta? ¿Cuál es la escala absoluta de temperatura? Como lo decía Fátima, María Graciela y Joana, aún con un poco de duda, efectivamente son los kelvins, porque recordemos que el concepto absoluto, ¿verdad? Es que es un número positivo. Si ustedes se fijan en la escala Kelvin, no aparecen los números negativos. Es por eso que se ha determinado que esta es la escala absoluta. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Que tenemos que tener presentes. También se llama la escala absoluta porque después de diferentes pruebas se llegó a la, digamos, a la presión cero prácticamente y le explican bastante de eso en los videos, ¿verdad? De que con un gas, con un termómetro de gas, se llegó, ¿verdad? Que a la presión casi cero, a donde coincidían todos los gases, era a la temperatura de menos 273. Vaya, la escala Rankine también es una escala absoluta de temperatura, por la definición, ¿verdad? Que mencionaba anteriormente, que no tiene escalas negativas, pero la que ha sido como tomada por el sistema internacional es los Kelvin. O sea que si usted me responde que las escalas absolutas son los Kelvin y los Rankine, está en lo correcto, ¿verdad, Daniela? Muy buena observación porque ambos no llevan escalas negativas. Pero esta de ranking ha caído bastante en desuso. Y la que más se utiliza por lo mismo que la ha adoptado el sistema internacional son los kelvins. Entonces, de las escalas Kelvin, Celsius y Fahrenheit, la que es absoluta es los Kelvin. No sé si pude responder la pregunta, Milena. Sí, ingeniera, gracias. Ok, vaya. Quiero que veamos también algo bien importante. Bueno, esto quizás lo vamos a ver después, vamos a analizar con más detalle la siguiente escala. Vaya, ahora veamos la siguiente pregunta. Se introduce un termómetro en una olla de agua caliente y se registra la lectura de aquel, o sea, del termómetro. ¿Qué temperatura registrará? Y les da las siguientes opciones. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? ¿Por qué la B? ¿Están seguros todos que la B? Fátima y Daniela opinan que la B. ¿Qué opinan los demás? Esto es más que todo una pregunta conceptual. No tenga miedo de participar, ¿verdad? La que usted considera. Aquí lo que vamos a hacer es aclarar dudas que se tengan, ¿verdad? Así que si usted considera que es una, no tenga pena de participar, que ahorita lo vamos a resolver. Vaya, B. Ajá. Fátima Edith decía la B. Tenemos que opinan, 1, 2 personas opinan que la B. 1, 2, 3 personas que la C. Denis opina que la D. Y Fátima dice que la B. Vaya. La respuesta correcta, ¿verdad? Es la B. Ya lo vamos a explicar por qué. Vaya, la razón es que es bien importante que mencionemos que el termómetro, imaginémonos que es de ese termómetro de líquido, ¿verdad? Los que se usan bastante en el laboratorio. Como dice la compañera Fátima, ¿verdad? El termómetro está midiendo su propia temperatura. Entonces, él no mide la temperatura del agua, como dice aquí, ¿verdad? Es la de él mismo. Entonces, sería la respuesta del literal B.
Si pasa mucho tiempo, ¿verdad? Eso sí, si pasa mucho tiempo en el agua, ambos cuerpos, que en este caso sería el termómetro y el agua, van a llegar al equilibrio. Y entonces, como llegan al equilibrio, pueden que lleguen a la misma temperatura. No sé si pudimos resolver esa duda. Ok, eso es bien importante, ¿verdad? Que recuerden que el termómetro está midiendo su propia temperatura. Ahora veamos el numeral 2. Si dos objetos están en equilibrio termodinámico, en equilibrio térmico, aquí se me fue, en equilibrio térmico entre ellos, sí. ¿Y cuáles serían las respuestas? A, B, C o D. Alison opina que D, Joana que la D. Ah, ok. Vaya, Andrea. Lo que sucede es que le dice la primera, vaya, yo tengo un termómetro, ¿verdad? Y lo meto dentro de agua, de una olla de agua que está bien caliente. Entonces le pregunta aquí que qué temperatura va a registrar el termómetro. Si la temperatura del agua, ve la temperatura del termómetro, se dice un promedio igual de las temperaturas del agua y el termómetro con mayor énfasis en la temperatura del agua, un promedio ponderado del agua y del termómetro, o le dice la otra con énfasis en la temperatura del termómetro. Entonces, es bien importante que observemos de que el termómetro como tal va a medir solo su propia temperatura, como tal, solo su propia temperatura. Cuando llega al equilibrio, cuando ya tiene la misma temperatura, o sea, cuando pasa mucho tiempo o pasa algún tiempo, entonces ahí sí, ¿verdad? Ahí sí mide la temperatura del agua y porque es la misma, ¿no? Y la del mismo termómetro. Pero siempre, como decía la compañera Fátima por ahí, la que mide es el del mismo. No sé si estamos bien, Andrea. Ok. Vaya, de la dos, ¿qué opinan? Vaya. Entonces, vaya, opinan que la D, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Si dos objetos, aquí aclarando, ¿verdad? Es equilibrio térmico, equilibrio térmico. Disculpen ahí que había dicho termodinámico, creo que aquí es equilibrio térmico. Entonces, si dos objetos están en equilibrio térmico entre ellos, como mencionamos anteriormente, ¿verdad? Es porque tienen la misma temperatura. ¿Por qué no puede ser el literal A? ¿Por qué no puede ser la energía cinética molecular? Porque la energía cinética, si recuerdan, está relacionada con la masa, que es un medio de la masa por la velocidad y sería de cada molécula. Entonces, los objetos no sabemos si son la misma masa, si son del mismo material, entonces no tiene relación, ¿verdad? El volumen no tiene nada que ver en este momento y tampoco nos menciona, como les digo, el tipo de material y no podemos decir que tiene el mismo número de partículas. La clave para saber si están en el equilibrio térmico es que tienen la misma temperatura. Y solo aquí algo bien importante que estábamos mencionando, que no lo había encontrado, que como les decía, ¿verdad? Antes que se me olvide esta idea, que un sistema puede estar descrito por varias variables, ¿verdad? Las variables macroscópicas y las variables microscópicas. Y como me mencionaban todas, ¿verdad? La de moles, masa, velocidad, todas las que mencionaban, densidad, presión, pero nosotros que vamos a estar trabajando con gases, los gases quedan completamente definidos, repito, cuando hablamos de presión, temperatura, volumen y moles. Cuando sabemos el tipo de sustancia y los moles indirectamente estamos conociendo la masa. Bueno,
Y la siguiente, que es la ley cero de la termodinámica, nos permite definir cuál creen que sea, de la A a la D. Daniela opina que la D, Fátima la D, creo, Alison la D, Lizeth Pleites la D, Joana Alexandra Pacheco la D, Fátima la C. Ok, la respuesta correcta es la D. Efectivamente, ¿verdad? Así como lo dice aquí en ese documento que les pasé. Eso que observaban acá es bien importante, ¿verdad? Aquí dice la ley cero de la termodinámica. Esta ley que les da acá de cuando se alcanza el equilibrio térmico entre dos objetos, eh, esta ley como tal es la que nos permite definir como tal a la temperatura. Eso es bien importante. A veces les preguntan, ¿verdad? ¿A partir de qué ley se define la temperatura? Y a veces dicen primera o segunda ley. No, ¿verdad? Es la ley cero de la termodinámica. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, hoy sí pasamos a la resolución de los problemas de la guía. Quería que viéramos uno muy, muy importante de la guía, que es este de acá. Voy a cortar este de acá para que lo resolvamos. Vaya. Vaya, veamos qué le dice en este punto. Dice, completa el siguiente cuadro. Y les pide, ¿verdad? Prácticamente lo que les dan es diferentes temperaturas en diferentes unidades, grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit y les pide que las conviertan, ¿verdad? Para resolver este tipo de ejercicios, la clave que yo les puedo dar, porque les va a servir de aquí en adelante, como no tienen idea, es utilizar esta ecuación. Esta ecuación aquí general
esta es fundamental tenerla a la mano porque nos permite convertir de Kelvin a Celsius, de Celsius a Fahrenheit o Fahrenheit. Así que esta es la ecuación que vamos a utilizar nosotros ahorita. Esta ecuación la voy a tener aquí a la mano, la vamos a utilizar bastante. Vale. La primera pregunta que me gustaría hacerles es preguntarles por qué aquí no lleva el símbolo de grado como en los demás. ¿Habrá error? ¿O por qué no llevará el grado aquí? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? Ajá, ¿qué opinan? Creo que es por lo de lo que le decía al principio de los cero, porque es absoluta o algo así. Muy bien, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? Porque Kelvin es una unidad absoluta, ¿verdad? Se llegó al acuerdo, digámoslo así, de que los Kelvin, según lo dije el sistema internacional, de que no llevara grados. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Que cuando utilicen las unidades Kelvin no le pongan grados porque es una escala absoluta. Vale, entonces vamos a convertir en esta primera parte, me gustaría reforzar eso de las conversiones. Las que más vamos a utilizar nosotros es de los grados Celsius a los Kelvin. Entonces vamos a comenzar por ahí. Esta ecuación, para los que estuvieron en la tutoría de la semana pasada, ya la comencemos a utilizar. Voy a comenzar con el A, que es de 400 Celsius, la voy a pasar a Kelvin y a grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Vaya, de esta ecuación voy a tomar lo que deseo pasar. En este caso sería esta sección de acá. Entonces voy a copiar ahorita la ecuación aquí abajo, como me quedaría. Vaya, primero quiero pasar los, quiero pasar los 400 grados Celsius, los quiero pasar a Kelvin. Entonces voy a transferir la ecuación que teníamos acá, que sería Kelvin menos 273.15 entre 5, igual a grados Celsius entre 5. Si se fijan, se va el 5 con el 5. Entonces, ahora solo me queda Kelvin menos 273.15 igual a grados Celsius. Miren esta ecuación qué importante. Me está diciendo cómo pasar de Kelvin a Celsius. Significa que a la temperatura en Kelvin solo le voy a restar 273.15 y ya la voy a obtener en grados Celsius. O al revés, ¿verdad? Que Kelvin va a ser igual a la temperatura en Celsius más 273.15. Y esta es quizás una de las ecuaciones más importantes que vamos a utilizar a lo largo de la primera ley y de aquí en adelante. Ustedes la van a utilizar un montón. Entonces, recuerde, ¿verdad? Que la temperatura en Kelvin es igual a los Celsius, solo que más 273.15. Entonces, voy a pasar ahorita a lo que quería, que era convertir los 400. Entonces, la temperatura en Kelvin va a ser igual a los 400 más 273.15. ¿Cuánto les da esto? Sería 673.15. Y como se fijan, ya lo convertí. Entonces, lo vamos a sustituir acá. Es 673.15. Ahora vamos a pasar los grados Celsius a grados Fahrenheit o Fahrenheit. Entonces, ahora la siguiente parte es que tomo los Celsius con los Fahrenheit o Fahrenheit. Me la voy a traer para acá. Me quedaría grados Celsius
entre 5 igual a los grados Fahrenheit menos 32 entre 9. Vaya, como quiero pasar de Celsius a Fahrenheit, entonces ¿a quién me interesa despejar? A los Fahrenheit, porque son los que ando buscando. En esta parte es bien importante que tengamos presente lo de los despejes, que es a veces lo que un poquito cuesta. Entonces, como yo quiero Fahrenheit, este 9 que está dividiendo pasa a multiplicar y me quedaría 9 quintos de los grados Celsius igual a los grados Fahrenheit menos 32. Entonces, 9 quintos de grados Celsius más 32 es igual a los grados Fahrenheit. Si se fijan, esas son las ecuaciones que se están utilizando en los videos, ¿verdad? De aquí salen, de esta relación. Entonces, ahora solo sustituimos. Sería 9 quintos de la temperatura que sería 400 grados Celsius más 32. Y esto me va a dar la temperatura en Fahrenheit. ¿Cuánto les da este cálculo? Muy bien, 752. Y aquí sería, muy bien, excelente, 752 grados Fahrenheit. Vaya. Y así es como se trabajan estas ecuaciones. Quizás estas son las que más vamos a utilizar. ¿Por qué es importante trabajar con los grados Fahrenheit? Y tener a la mano siempre estas relaciones. Pues cuando ustedes están en la industria, en especial cuando ustedes estén trabajando con industrias norteamericanas, se van a dar cuenta que algunos equipos vienen con las temperaturas de grados Fahrenheit. Entonces es bien importante saber manejar esas temperaturas. Se van a dar cuenta que como muflas o hornos o equipos de ambientes controlados llevan las variables en las unidades que utilizan en Norteamérica. Entonces es bien importante que ustedes manejen este tipo de conversiones. Nosotros quizás nos quedamos en el aspecto de pasar solo de Celsius a Kelvin, pero sí es bien importante que trabajemos. Vaya, como el objetivo es practicar, ¿verdad? No sé si ya todos pudieron resolver esta parte, así que les voy a pedir, como les he explicado, ahora hagan ustedes el B. Inténtelo hacer usted como he explicado esto de acá. Pasar los Fahrenheit a Kelvin y a Celsius utilizando esta ecuación. Les doy el espacio para que pasen primero, es lo más fácil, pasar primero los grados Fahrenheit a Celsius. Y después, cuando ya lo tengan en Celsius, lo pasan a Kelvin. Entonces, voy a dar un espacio para que lo intenten resolver. Vaya, a la compañera Fátima le da 344.70 Kelvin. A los demás, intente. Voy a dar unos 3 minutos para que lo intente resolver usted. Ok, Andrea dice que le da 71.55. Intenta hacerlo usted. Inténtelo. ¿Los demás? ¿A todos les da 71.55? Ok, Fátima. ¿Los demás? Muy bien. María del Carmen, ¿cuánto le da?
Ok. ¿Alguna duda de cómo se convierte o lo hacemos aquí? Dice que a Fátima Edith le da 677.15. Ok, veámoslo. Ah, ok. Vaya, voy a hacer el de Fahrenheit a Celsius para que lo vean y ya después les dejo a ustedes que hagan los demás. Vaya, quiero pasar de Fahrenheit a Celsius, entonces voy a tomar nuevamente esta ecuación. La voy a poner por aquí. Grados Celsius, 5 igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 9. Ahora a mí me interesa despejar a grados Celsius, ¿verdad? Sería los grados Celsius, va a ser igual a 5 novenos de los grados Fahrenheit menos 32. Entonces aquí sería 5 novenos de los grados Fahrenheit que dan acá, que es 160.8 menos 32. Entonces, al hacer toda esta operación, veamos cuánto da. Me da 71.55, ¿verdad? Efectivamente, como nos decían. Y ahora, ¿verdad? Lo que les decía que es el más fácil para pasar a Kelvin, a este 71.55 solo le sumo 273.15. Y ahí me da 344.70. Muy bien. Y así es como se trabaja esta parte de acá. Y con la ecuación, ¿cómo? Utilizando esta de acá, Denise. Esta parte de acá. La... Sí, hacer esa relación, porque yo Ah, la he va. hecho, pero no sé si está bien. Vaya, veámosla. Necesito pasar de Fahrenheit. Bueno, el tip que les puedo dar es que si tienen una temperatura en grados Fahrenheit, es más fácil pasarla a Celsius y después le suman los 273. Pero también, ¿verdad? Se puede pasar directo. Dice Andrea, yo la hice con la fórmula ya despejada, pero viendo que la despejó porque queda 5 novenos. Es que son diferentes. Si se fija, aquí la voy a marcar. Esta es para pasar de Celsius a Fahrenheit y este es para pasar de Fahrenheit a Celsius. Entonces el despeje es diferente. No sé si por ahí anda la pregunta. Entonces, si se fijan, cuando la despejamos, ujú, queda 5, este 5 pasa a multiplicar, queda 5 novenos de esta operación. Y aquí el 9 pasa a multiplicar y se le resta, se le suma el 32. No sé si pude resolver ahí la duda. Ok, vaya, ahora haciendo lo que nos pedía el compañero Denis, cómo pasar directo de la de Fahrenheit a Kelvin. Entonces lo que hacemos es igualarlas, ¿verdad? Sería Kelvin menos 273.15 entre 5 igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 9. Entonces, como me interesa, voy a poner aquí la división, como me interesa pasar los kelvins, ¿verdad? Quiero Kelvin a partir de grados Fahrenheit, entonces este 5 lo voy a pasar a multiplicar, entonces me quedaría Kelvin menos 273.15 igual a 5 novenos de los grados Fahrenheit menos 32. Y este lo paso a sumar. Kelvin igual a 5 novenos de los grados Fahrenheit menos 32 más 273.15.
Entonces, si se fija, Denis, es prácticamente lo que nosotros hicimos. Esta parte de acá, la que está en amarillo, es esta parte de acá y después solo le suman los 273. Así quedaría despejado. No sé si hay alguna pregunta con ese aspecto. Ah, ok, excelente, muy bien. Ok, ahora quiero que veamos este otro. No sería necesario resolverlo, pero no sé si hay dudas. Con el problema 5, ¿lo pudieron hacer? ¿No hay dudas del problema 5? ¿O estamos bien con el problema 5? ¿Hay dudas? ¿Estamos bien con el problema 5? Ok, vaya, lo vamos a ver ahorita. Vaya, veamos qué dice. Ordena de mayor a menor las siguientes temperaturas y les da la siguiente. Muy bien, Fátima Milena. Excelente. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. En este tipo de ejercicios, la similitud que les puedo hacer es como el dinero, ¿no? Que imagínense que le dice, vaya, mire, ¿qué de los siguientes productos es más barato, digamos? Y le dice a alguien 5 colones, otro le dice eh, 0,25 centavos, de dólar, otro le dice 2 euros, otro le dice 1 yen. Entonces, si se fijan, están en diferentes unidades la moneda, ¿verdad? Entonces, todo se tiene que pasar a una sola unidad para ya poder comparar. Nosotros diríamos, quizás la pasaríamos a dólar porque es la que más utilizamos, ¿verdad? Entonces, ya cuando todas estén en las mismas unidades, ya podemos comparar. Lo mismo es aquí. Si se fijan, el literal A está en Celsius, el B está en Fahrenheit, el C está en Kelvin, el D está en Kelvin también y el E está en Celsius. Entonces, como dice Fátima Milena, lo primero es eso, pasarlo todo a las mismas unidades. Entonces, es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Voy a solicitar a las siguientes personas. Como todos lo tenemos que pasar a lo mismo, la que yo sugiero que convirtamos es todas las temperaturas a Celsius. Entonces le voy a pedir ayuda a la compañera Lisette Pleites para que me ayude a pasar los Fahrenheit, el literal B, los 0 Fahrenheit a Celsius. A la compañera Fátima Milena, si me ayuda a pasar el literal C a Celsius. La compañera Daniela Fernanda, también el literal D, que son los 77 Kelvin, a Celsius. Les voy a pedir que me ayuden con eso. Los demás también pueden hacer en lo que ustedes tengan dudas. Eso es lo que les voy a pedir ahí. Con lo que vimos en el anterior, aquí ya les da la respuesta, ¿verdad? Pero vamos a ver de dónde salió. Todas las vamos a pasar, lo voy a poner acá. Todas las temperaturas las vamos a pasar a grados Celsius. La primera ya la tenemos en Celsius, ¿verdad? Así que les voy a dar un espacio para que conviertan a las personas que les pedí de su colaboración. Cuando ya la tengan, me dicen. La B es tal, la C es tal. Voy a dar unos minutos. Las que hay que convertir son los Fahrenheit, los Kelvin y estos Kelvin a Celsius. Me dicen cuánto les da. Ok,
Milena aquí ya nos está dando, ¿verdad? Dice que el C es menos 13.15 grados Celsius. Muy bien. Daniela Fernanda dice el D, que son los 77, dice que son menos 196.15 Kelvin. Muy bien, solo nos faltaría el B. El B, ¿cuánto sería 0 grados Fahrenheit en Celsius? Fátima Milena dice menos 17.77. Lisette, ¿estamos por ahí o hay dudas? Si hay dudas, Lisette, no hay pena, lo resolvemos aquí paso a paso. Fátima Edith también dice menos 17.78. Ah, ahí está, Lisette, ¿ok? Menos 17.78. Vaya, ahora que ya tenemos todo en las mismas unidades, aquí lo voy a tachar para que vean que es este para que vean que es este y este para que vean que es este. Muy bien, gracias Fátima, Edith. Ahora los vamos a ordenar. Entonces, si se fijan, todos dan negativos, los que a diferencia del literal A. Entonces, se les puede venir la idea, ¿verdad? Entre más esté por debajo del cero, ¿verdad? Más negativo es. Entonces, lo tenemos que ordenar de tal manera que va a ser mayor el número entre menos negativo sea. Entonces, en base a eso, sería el primero, el literal C, que es menos 13.15. En otras palabras, entre más cerca esté del cero, mayor es el valor de ese número. Entonces, menos 13.15 sería mayor. En segundo lugar, quedaría el menos 17.78. Perdón. Aquí veámoslos. Sería el primero, el mayor de todos es el cero. Les decía, entre más cercano del cero esté, más positivo o mayor es, ¿verdad? Entonces el primero sería el 0 grados. El siguiente, el que decíamos que era el C, que era menos 13.15. El siguiente sería el B como tal. De ahí, entre estos dos, menos 180 está más cerca de 0 que menos 196. Entonces, de ahí seguiría el E. Y por último, el D. No sé si logré darme a entender cómo se organizan los datos. Ok, muy bien. Y entonces así se hace, ¿verdad? Así se desarrolla este tipo de ejercicios. Bien, ahora pasemos a otro que quiero que veamos, que es el problema número 6. Vaya, veamos este problema.
Les voy a dar la siguiente indicación antes de resolverlo. Nosotros vamos a resolver el 6 y les voy a dejar de tarea en base a lo que vamos a resolver el 7. Solo que vamos a hacer la siguiente dinámica. Voy a abrir en Drive un acceso que voy a compartir con todos ustedes para que ustedes puedan subir la solución de cómo resolvieron este ejercicio. Una de las cosas que he observado es el hecho de que quizás porque no revisamos mucho procedimiento, se van en cositas, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer, repito, voy a abrir un Drive que lo voy a compartir con ustedes, así como hice en el Excel, van a ser como carpetas. Entonces, cuando usted ya tenga la solución del problema 7, inténtelo hacer usted solito, ¿verdad? Aquí ya están las respuestas, pero inténtelo hacer usted, ¿verdad? Todo el procedimiento, así como lo vamos a hacer ahorita, voy a hacer el acceso en esa carpeta y cuando usted ya tenga la solución, le toma foto y la sube. Y yo las voy a estar revisando, ¿verdad? Para los que tengan chance, por supuesto. Y deseen practicar esta parte de acá, que quizás es la parte más nueva. Veamos qué dice acá. Dentro de un proyecto de ciencias experimentales, un grupo de estudiantes de física crean un termómetro cuya escala está en grados T, en donde el punto de congelación del agua a una atmósfera a una atmósfera de presión es de 60 grados T y el punto de ebullición del agua en las mismas condiciones es de 210 grados T. Determine a cuántos grados Celsius equivale 85.3 grados T. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio o qué nos están pidiendo? Estudiantes han descubierto una nueva escala de temperatura, que son los grados T. Entonces, yo quiero saber cuánto en grados Celsius equivale 85.3 grados T. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizar algo bien importante de las escalas. Para construir una escala termométrica es bien importante tener dos puntos claves, que son el punto de ebullición y el punto de congelación. Esas dos temperaturas o puntos son la base para construir los termómetros con las escalas que nosotros, bueno, las escalas que nosotros hemos visto. Y es lo que les quería explicar anteriormente, pero ahora lo vamos a hacer de forma más detallada. Entonces, quiero que vean que están estas dos últimas escalas, que es la de Rankine y la de Reaumur, no se utilizan prácticamente en la actualidad, ya es bien poco, ya es solo bibliografía bastante antigua la que utiliza estas escalas. Sí las van a encontrar en algunos textos, pero casi no se utiliza, igual que la Rankine. Generalmente se centra en esto, ¿verdad? De Kelvin, Celsius y Fahrenheit o Fahrenheit. Entonces, quiero que analicemos qué pasa en estos termómetros de acá. Para eso los voy a trasladar acá para que veamos la información que nosotros estamos sacando ahorita. Vamos a como dibujar tres termómetros. Uno, dos, tres. Voy a poner lo siguiente. Todo lo que estamos haciendo ahorita es lo que está allá, solo que lo vamos a ir haciendo paso a paso para que vean de dónde sale todo eso y para que veamos la resolución de este problema. Vale. Entonces, aquí está la temperatura de congelación y aquí está la temperatura de ebullición del agua, ¿verdad? Entonces, este va a ser el de los, quiero ver, de los Kelvin. Este va a ser el de los Celsius
el de los Celsius, el de los Fahrenheit, los que tenemos aquí. Vale, ahora les hago la siguiente pregunta. En los kelvins, ¿a qué temperatura se da el punto de congelación o de fusión del hielo? En los kelvins. Kelvins, ¿a qué temperatura se da la congelación del agua? Muy bien, Denis, Allison. Es 200, es 273.15. Quizás aquí lo voy a poner para que lo veamos. 273.15. Ojo, la temperatura que nos daba Daniela, Fátima, Andrea, es para los grados Celsius. Para los grados Celsius, la temperatura de congelación del agua sigue, ¿verdad? Es 0. En los Kelvin es 273.15. Mucho cuidado con eso. Vale, ahora, en Fahrenheit, ¿cuál es la temperatura de congelación del agua? Muy bien. 32. Correcto. Es lo que nos menciona acá, ¿verdad? En Kelvin, el punto de fusión o congelación del agua es 273. En los grados Celsius 0 y en los Fahrenheit 32. Vale, ahora quiero que vean, el punto de ebullición en los Kelvin es 773.15. En Celsius, en Kelvin, 373.15, en Celsius 100 y en los Fahrenheit 212. Entonces eso es lo que voy a poner a continuación. Aquí es 373.15. Aquí es 100 grados Celsius. Y según lo que nos presentaba en esa escala, es 180 grados, si no me equivoco. Ah, no, 212, perdón. Aquí es 212 grados. Vale. Así es como se ha construido esta escala que ustedes están viendo acá. Entonces, si se fijan, teníamos esta ecuación. Ahora vamos a explicar de dónde sale esta ecuación. ¿De dónde sale? Bye. Entonces, lo que se hace es que para construir esa igualdad que nosotros vimos, es que se pone la temperatura menos el punto de congelación. Entonces, para Kelvin, ¿cuál es la temperatura de congelación? Menos es 273.15 y el menos que lleva acá sería menos 273.15. Temperatura en Kelvin menos el punto de congelación 273.15. Entre, ¿qué va en este denominador? Que si se fijan, estaba acá, quedaba 100. ¿De dónde viene ese 100? ¿Alguna idea? Para los Kelvin, ¿de dónde viene este 100 que aparecía por acá? Muy bien, Andrea. Es la resta de la temperatura de ebullición menos la temperatura de congelación. Entonces sería 373.15 menos 273.15. ¿Eso cuánto da? 100. Ahora construyámoslo para
para la temperatura en Celsius. Aquí sería menos 0, ¿verdad? Entre, otra vez, 100 menos 0 es 100. Y aquí sería la temperatura en Fahrenheit menos 32. Entre, ¿qué valor iría acá para Fahrenheit? En Fahrenheit, ¿qué valor iría aquí abajo? 180. Muy bien, sería 180. ¿De dónde salió este 180? Muy bien, Fátima. 212 menos 32. Y así fue como se construyó esa ecuación que utilizamos anteriormente. Ahora quiero que veamos algo importante. Y es el termómetro que nos está diciendo aquí que construyeron los estudiantes. Lo vamos a poner de este color. Dice que son los grados T. Les hago la siguiente pregunta. Según el planteamiento del problema, ¿cuál es la temperatura de congelación? Muy bien, excelente, 60. La temperatura de ebullición, muy bien, 210. Ahora, con eso que ya tenemos acá, podemos construir la ecuación para los grados T. ¿Cómo quedaría la ecuación así como planteamos esta, pero para los grados T? Planteamos esta ecuación aquí, ¿verdad? Para los Fahrenheit, para los Celsius, para los Kelvin. ¿Cómo quedaría esta igualdad de esta fracción? Muy bien, aquí lo da Andrea. Sería la temperatura en T menos, muy bien, excelente, Andrea, Allison y Lisette, menos 60 entre 150. ¿De dónde salió ese 150? 210 menos 60. Y entonces aquí establecimos la relación. ¿Qué le dice el problema? Le dice determine a cuántos grados Celsius equivale 85.3 grados T. Entonces, ahora vamos a reforzar lo que hicimos anteriormente. Quiero pasar los 85.3 grados T, los quiero pasar, según le dice el problema, a Celsius. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el problema? Igualo las dos fracciones, ¿verdad? Voy a igualar esta fracción de acá con esta fracción de acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, el 0 quitémoslo porque no lo estamos usando. Bueno, no tiene validez usarlo. Igual a los grados T menos 60 entre 150. Entonces, ahora como lo que me interesa, ¿verdad? Es obtener grados Celsius. Entonces voy a despejar este 100 que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces los grados Celsius me quedaría 100 entre 150 por los grados T menos 60. Y de ahí sustituimos el valor que nos dan. ¿Cuánto les da esta operación de acá?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Andrea Lisset, también. Aproximado, ¿verdad? Muy bien. Y así sería la respuesta. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, comentario? No sé si está muy bien. ¿Todo claro? Dice Fátima Edith que como la horchata. ¿Los demás qué opinan también? ¿Todo bien? Muy bien. Vaya, entonces, basándose en ese ejercicio, les voy a pedir que ustedes resuelvan el 7. Recuerden, más noche voy a crear el drive para que ustedes traten de subir la solución que ustedes hicieron, ¿verdad? Inténtenlo hacer, es bastante parecido a lo que hemos hecho con el 6, solo que aquí son diferentes escalas, ¿verdad? Les pone los grados P, los grados W y los grados S. Y también les pide que lo relacionen con los Fahrenheit y con los Kelvin. Es prácticamente lo mismo que hemos seguido. Si se fijan, la clave o los cambios son las temperaturas de congelación y las temperaturas de ebullición. Vaya, ahora, sí, ahí se los paso. Bien, ya que hemos resuelto esa duda, quiero que veamos otros ejercicios de la guía que les van a funcionar bastante, que ya son con lo de los gases ideales. Quiero que veamos este problema, el 10. Vaya, veamos el problema 10. Dice, un cilindro de acero contiene un gas ideal de 27 grados Celsius. La presión manométrica es de 140 kilopascales. Si la temperatura del recipiente se eleva hasta 79 grados Celsius, ¿cuál será la nueva presión manométrica? Y les da la siguiente respuesta. Vaya, vamos a hacer un esquema. Este ya es de gases ideales, ¿verdad? Voy a hacer aquí un pequeño esquema de lo que sucede. Dice que se tiene un cilindro de acero. Lo voy a hacer aquí el cilindro. Y dice que tiene una temperatura 1 de 27 grados Celsius. Ojo aquí, les dice una presión manométrica 1. Les dice que es igual a 140 kilopascales. Lo voy a dejar como potencia por 10 a la 3 pascales. Y luego se pasa a un estado 2, donde dice que es el mismo cilindro. Asumamos que es el mismo recipiente. Les dice que se calienta por algún medio, ¿verdad? O por alguna forma, ¿verdad? Se llega a una temperatura 2 que es de 79 grados Celsius. Y les está pidiendo la presión manométrica 2. Les decía, ¿verdad? Que para poder dar completo las condiciones de estado o describir completamente un gas, necesito presión, temperatura, volumen y moles. Entonces ya nos da la temperatura 1, presión manométrica 1, temperatura 2, presión manométrica 2. Es bien importante cuando resuelvan problemas de gases ideales que identifiquen dos aspectos. Si es un cambio de una condición 1 a una condición 2 o si nos están pidiendo una de las variables en una condición. Entonces, en este caso es clave que se está pasando de una condición 1 a una condición 2. A simple vista está cambiando la temperatura y nos pregunta si cambia la presión. No se nos dice nada del volumen, pero les hago la pregunta, ¿el volumen cambia?
Muy bien. ¿Por qué sabemos que no cambia? Por la descripción que da el problema. Dice que es un cilindro de acero, ¿verdad? En ninguna parte del problema se dice que se abre o que se le inyecta gas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el volumen es constante, que no hay ningún cambio de volumen. No se habla de pérdidas de gas, ¿verdad? Sino que es el mismo recipiente cerrado que se le está cambiando la temperatura. Entonces no hay pérdida de moles o de masa. Entonces los moles también se mantienen constantes. De todas las ecuaciones que han visto, que han trabajado con gases ideales, ¿cuál sería la que utilizaríamos acá? Ajá, dicen por acá la de Gay-Lussac. ¿Qué opinan los demás? Lizeth Pleites también opina que Gay-Lussac. ¿Los demás? Bien, yo les voy a dar un tip ahorita. Digamos que en una parte de un examen, esto lo vamos a usar bastante en la parte de termodinámica, lo de los gases ideales, usted no recuerda si es la ley de Boyle o la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac y entra en ese conflicto, ¿verdad? Ahorita le voy a mostrar una ecuación general que es válida para cualquier situación que se pase, ojo, de un estado 1 a un estado 2. Esta ecuación es general. Esta ecuación es general. Esto ténganla presente siempre, ¿verdad? Es la ecuación general. Entonces, ahora esta ecuación se adapta según las condiciones que nos dan. Vaya, lo primero que vimos es que el volumen se mantiene constante. Entonces, volumen 1 es igual a volumen 2. Dijimos, ¿verdad?, que no hay pérdida de masa ni pérdida de gas, entonces los moles se mantienen constantes. Entonces, de esta ecuación pasamos a la siguiente, que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Vean qué útil es esta ecuación. Aún sin yo tener los datos de volumen y moles, pude o saber cuál era la de Gay-Lussac o la de Boyle, yo pude establecer. Entonces, es bien importante. Veamos lo que decían las compañeras. Veamos esta ley a cuál corresponde. Ellas decían que era la de Gay-Lussac. Veámosla. Esta es la de Boyle. Esta es la ley de Avogadro. Aquí está la de Charles y la de Gay-Lussac. Efectivamente, ¿verdad? Aquí tenían ellas la ecuación y si se fijan nos quedó exactamente la misma ecuación. Bien, y con esta ecuación vamos a trabajar. Lo que nos están pidiendo en este problema es que calculemos la presión 2. Es lo que nos están pidiendo. Entonces voy a despejar. Aquí también hay bastante a veces confusión, ¿verdad? Ojo con los despejes. Fíjense que sí, podría ser llamada así la ley combinada de los gases. Aquí tienen una, de hecho, creo que por aquí está, si no me equivoco, me acuerdo de haberla visto. Esa se llama ecuación general de los gases, solo que aquí asumen que en un proceso los moles se mantienen constantes. Pero quizás la general de esta ecuación sería esta. Porque en esta de acá se asumen que los moles se mantienen constantes. Aquí le dice, para una misma masa gaseosa, por tanto el número de moles es constante, podemos afirmar que existe una constante directamente proporcional. Y aquí les da la ecuación. Entonces, es esta misma ecuación que les menciona acá, pero que incluye los moles. Y si se fijan, si en un proceso se mantienen constantes los moles, se llega a esta ecuación. Es como la general también, Andrea, resumiendo la pregunta.
Ok, vaya. Pero si usted automáticamente detecta de que en el proceso no hay pérdida de moles, puede usar directamente esta ecuación de acá. Entonces ahora despejo, ¿verdad? Sería la presión 2. Este término que está dividiendo pasa a multiplicar. Sería la presión 1 sobre la temperatura 1 por la temperatura 2. Vaya, aquí me quiero detener en algo bien importante y voy a hacer bastante énfasis porque tienen que tener mucho cuidado. Quiero que vean esta tablita de acá, que es bien importante. Esta no se les tiene que olvidar nunca. Esta ecuación de los gases ideales, a medida avancen en la carrera, la van a ir mejorando, la van a ir haciendo más compleja, más completa, más adaptada a los gases reales. Pero estas restricciones son bien importantes. Mire lo que les dice acá, lo voy a hacer en Zoom. Mire que tiene que utilizar ¿qué presión? Presión absoluta. La ley o la ecuación de los gases ideales es válida cuando utiliza presión absoluta. Es válida cuando utiliza temperatura absoluta. Y como son unidades del sistema internacional, ¿qué temperatura serían? Los Kelvin. Entonces, es bien importante eso. En este caso, puede utilizar diferentes unidades de presión, de volumen, pero eso sí, ¿verdad? Siempre que el dato de presión sea presión absoluta. De las unidades que hemos visto, Fahrenheit, Celsius y Kelvin, siempre la temperatura tiene que estar en Kelvin. Eso es bien importante. Ustedes cada vez que vean un problema de gases ideales y vean una temperatura que no sea Celsius, tienen que pasarla a Kelvin. Y como este problema, miren, dice aquí algo bien importante. Dice la presión manométrica. O sea que de entrada, esta presión hay que hacer la presión absoluta. Y estas temperaturas, que son en grados Celsius, hay que pasarlas a Kelvin. Les hago la siguiente pregunta. Dice que tiene que estar la presión en tipo absoluta. ¿Cómo hago para pasar de presión manométrica a presión absoluta? ¿Alguien lo recuerda? Lo vimos en mecánica de fluidos o en fluidos. No era dividirlo entre 101.325. No. Eh, no, eso es para pasar de una unidad a otra. Pero yo tengo presión manométrica, quiero pasarlo a presión absoluta. Teníamos que sumarle la presión atmosférica, creo. Excelente, así es. Voy a poner esa ecuación por acá, que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Esa es la ecuación importante que tenemos que saber. Entonces, para resolver el problema, me dice que la presión 1 es, la presión manométrica dice que es de 140 por 10 a la 3 pascales. Entonces tengo que sumar la presión atmosférica. No nos dice nada, ¿verdad? Del dato de presión. Entonces asumimos que está a una atmósfera. Pero ojo, ¿verdad? Aquí quizás para que no se confundan, voy a completar atmosférica. Le sumamos la presión atmosférica, pero ahí nos decía Denis un dato muy importante, un dato que no tenemos que olvidar, que como está en pascales, lo que estamos trabajando ahorita, tendríamos que trabajar una atmósfera, pero en pascales, que era el dato que él daba, que era 101.325 pascales. Entonces, hoy sí podemos calcular la presión absoluta en 1. ¿Cuánto les da este valor?
A Lisette le da ese valor, 241.325. A los demás. Ah, ok, muy bien. Muy bien las unidades, ¿verdad? Pascales. Hoy sí, ¿verdad? También con las temperaturas. Las temperaturas hay que pasarlas a Kelvin. Ahora les hago la siguiente pregunta. La temperatura 1, ¿cuánto sería en Kelvin si es 27 grados Celsius? Muy bien, excelente. Excelente, Andrea. También Fátima. La temperatura 2, que es de 79, ¿cuánto sería en Kelvin? Muy bien, ¿verdad? Fátima y Andrea, muy bien. Sería 352.15 kelvins. Y bien, hoy sí ya podemos sustituir, ¿verdad? La presión 1 que nos daba 24, 13, 25 pascales por la temperatura 2 que me decían que era 352.15 Kelvin entre la temperatura 1 que les daba 300.15 kelvins. ¿Cuánto les da toda esta operación? ¿Cuánto les da esta operación de acá? Ok, 28, 31, 33.76 pascales. Muy bien, gracias, Alison, Fátima y Lisette. Vaya, ¿hasta ahí llega el problema? ¿Esa será la respuesta? Hay que pasar los manométricos otra vez, ¿verdad? Muy bien, excelente. Recuerden, estas ecuaciones me van a dar como resultado presión absoluta. Entonces, ahora hay que sacar la presión manométrica en el punto 2, que sería ese valor que nos dio menos los 101.325 pascales. Entonces, voy a tomar el valor que me daban menos los 101.325 pascales. ¿Cuánto les da esta operación? Ok, les da este valor de acá. Gracias. Pasando a la notación científica, que creo que era la respuesta. Uy, aquí es 8. 81. Ok. Sería 1.82 por 10 a la 5 pascales. Y así sería la respuesta. Bien, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Todo bien. Ok. Bien importante, ¿verdad? Estas ecuaciones de acá o también si manejan esta, por ejemplo, alguien que ya tenía directamente que era esta ley de acá, la ley de Gay-Lussac,
directamente pueden utilizar, ¿verdad? Estas ecuaciones cuando son válidas, cuando son útiles, mejor digámoslo, cuando se pasa de un estado 1 a un estado 2, en donde las variables, algunas se mantienen constantes y se ha dado, valga la redundancia, alguna variación en las otras. Entonces, eso es bien importante. Ahora quiero que veamos como último problema el número 14. En este ustedes me van a ayudar. Dice el problema 14. ¿Cuántos gramos de oxígeno ocupará un volumen de 1.6 metros cúbicos a una presión de 200 kilopascales y a una temperatura de 27 grados Celsius? Ajá. ¿Cómo podríamos resolver este problema? Con la ecuación de estado. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación de estado? Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Excelente, muy bien. Es esta ecuación. Si se fijan, no utilice la general porque es un solo estado. No hay ningún cambio. No hay un cambio de volumen, de un volumen 1 a un volumen 2, no se está calentando, sino que me están pidiendo una de las variables a partir de las condiciones que me dan. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Se utiliza esta ecuación. Vale. Lo siguiente, ¿qué sería? Ya tenemos la ecuación, ya nos la dio Denis muy bien. ¿Qué sería lo siguiente? Muy bien, vamos a despejar los números de moles. Despejémoslo. Muy bien. Ahora, ¿qué seguiría? Comenzar a sustituir, ¿no? La presión. Ah, muy bien, Fátima, muy bien. ¿Qué pasa con la temperatura? Ahí algo bien importante, pero la temperatura. Ajá, ¿qué pasa con la temperatura, Fátima? Excelente, muy bien. Hay que pasarla a Celsius, hay que pasarla de Celsius a Kelvin. Excelente, muy buena observación. Entonces voy a poner por acá. La temperatura, ¿cuánto sería en Kelvin? Muy bien, 300.15 Kelvin. Ahora sustituyo el valor de presión. Sería 200. Recuerden, este kilo se quita y se pone la potencia de 10. 200 por 10 a la 3 pascales. Por el volumen, que es 1.6 metros cúbicos. La temperatura, que es la que vamos a poner aquí. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Qué valor de R voy a utilizar para sustituir? Aquí ya sabemos que va la temperatura. Aquí va R y aquí va la temperatura. Alison dice 0.082. ¿Qué opinan los demás? Ahí con duda lo dice ella. Andrea también dice 0.082. .31 no sería, porque se estaría usando pascales. Ok. Denis dice 8.31. Ajá, Alison dice estamos trabajando en pascales. Voy a poner una notita por aquí. 1.9
1.99 es el otro. Ajá. No sé dónde ponerlo. Vaya. Aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante. Hay diferentes valores de R. El primero, el que decían por acá, lo voy a poner en negro. Daban un valor de R. El que decían 0.0 es válido 8,2 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Hay otra R, que es la que mencionaba Denis. 8.3145, decía él, creo, joules sobre mol Kelvin. Y hay otra R que él también tenía duda, la de 1,99 calorías sobre mol Kelvin. ¿Cuál vamos a utilizar? La clave está dependiendo de las unidades que nosotros tengamos. Si se fijan, esta de 0.082 se utiliza cuando se tiene atmósfera, litro y Kelvin. ¿Cuándo se utiliza esta R, la de 8.31? Cuando tenemos joules. ¿Pero de dónde viene joules? Si recuerdan, son las unidades del Sistema Internacional para la Energía y viene para la presión de pascales. O sea, en otras palabras, van a utilizar esta de acá, la van a utilizar esta R cuando estén trabajando con unidades del sistema internacional, o sea, cuando estén trabajando la presión en pascales, el volumen, como en este caso, metros cúbicos y la temperatura que siempre va a estar en kelvins. Entonces, ¿de qué depende qué R voy a utilizar? De las variables que tengamos. Si aquí hubiésemos tenido la presión en atmósferas, hubiera sido efectivamente, ¿verdad? La de 0.082. Pero como teníamos pascales, ¿cuál es la que vamos a utilizar? 8.3145. ¿Alguna duda con lo que he explicado por el momento? ¿Estamos bien con lo que acabo de mencionar? Yo tengo una duda. Ajá, Si dice que se trabajan con las unidades internacionales, ajá. ¿cómo se llama? El sistema internacional, el volumen se trabajaría en metros cúbicos, no se trabajaría Sí, en litros. no. Si se fijan, de hecho, aquí lo tenemos en metros cúbicos y por eso va acá. Si hacen, ahí les dejo de tarea para que hagan el análisis de los joules, recuerden que es newton metro y de dónde vienen los pascales, ahí van a ver todo el análisis y se van a dar cuenta que está relacionado con pascales. Recuerden que pascales es newton por metro cuadrado. Entonces ya lo vamos a ver aquí. Ya voy a hacer el análisis aquí para que lo vean. Entonces, eso es bien importante. Voy a poner aquí este valor. Entonces, repito, si tienen unidades de presión de pascales, volumen en metros cúbicos, van a utilizar la R de 8.3145. Si la presión la tienen en atmósferas y el volumen en litros, van a utilizar la R de 0.082. No sé si hoy sí estamos bien. Sí. Ok. Entonces voy a sustituir acá para que lo vean. Si me ayudan con toda esta operación, ¿cuánto les da? A mí me dio 128.22 moles. Ok.
Ok, puede ir variando ahí, ¿verdad? Aproximado, quiero ver. Creo que sí, aproximada sí sería, quiero ver, sí. Uy, 23. Vaya, veamos de dónde sale esos moles. Me voy a detener a hacer el análisis dimensional para que vean que dan moles. Vaya, pascales decíamos que era Newton sobre metro cuadrado por metro cúbico. Entre joules sobre mol Kelvin por Kelvin. S se va con S y me queda Newton metro entre joule por mol Kelvin por Kelvin. Entonces aquí esto es Newton por metro, es joules. Entre joules Kelvin por mol Kelvin. Se va Kelvin con Kelvin y nos queda que es igual a joules sobre joules por mol. Aquí es como que hubiera un imaginario, producto de extremos por producto de medios. Entonces me queda joule por mol entre 1 por joules y se va joules con joules. Y aquí me queda mol, que fue a la respuesta que llegamos acá. Y es por eso que cuando trabajan en pascales y en metros cúbicos, tienen que utilizar la R que tiene joules por mol Kelvin. ¿Estamos bien hasta el momento? Ok, pero el ejercicio no llega hasta ahí porque me está diciendo cuántos gramos. Entonces, ¿qué sería el siguiente paso? Ok, pasar los moles a gramos. ¿Cómo pasamos los moles a gramos? Aquí no usa la ecuación que dice que el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Muy bien. También lo mismo que menciona Andrea, ¿no? Dice dividir los moles entre la masa molar. Viene de la ecuación que decía Denis, ¿verdad? Es la masa entre la masa molar. Entonces, como lo que nos están pidiendo es la masa, esto pasa a multiplicar. Efectivamente, ¿verdad? ¿Qué masa molar utilizaríamos acá? 16 gramos mol si tiene oxígeno, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá. 16 utilizaríamos acá como masa molar. 18 dicen por acá. ¿Qué opinan los demás? 18, 16. ¿Cuál utilizaríamos? Vaya, los moles ya los tenemos, que son los 128.23. Uy, qué feito. Punto 23 mol. ¿La masa molar? ¿Qué opinan los demás? Con el número de Avogadro. Quiero ver. Déjenme recordar cómo les quedaba con el número de Avogadro la ecuación que les ha enseñado. Vaya, por ejemplo, si se refiere a esta ecuación de que se ha sustituido como los moles es igual al número de moléculas entre el número de Avogadro, necesitaríamos el número de moléculas. Así que en este caso, como no tenemos el número de moléculas, no serviría completamente el número de Avogadro. Sería más fácil por la masa molar. Vale, la clave aquí que tienen que saber es que nos dice oxígeno.
Si se van a la tabla periódica, se van a encontrar que la masa molar de un oxígeno, como dicen por acá, es de 16 o 15,99. Pero hay algo bien importante que tenemos que saber, que el oxígeno es un tipo de gas que siempre es diatómico. Eso es bien importante en el área de química que la sepamos. Jamás va a andar un oxígeno solo, ¿verdad? Siempre anda en pareja. Entonces, cuando les hable de cuántos gramos de oxígeno, siempre se nos tiene que venir a la mente que es una molécula que tiene dos átomos. Bueno, no es una molécula que está conformada, sí, así es, por 2 moles de oxígeno. Entonces, en este aspecto, serían multiplicar 2 veces la masa molar, del oxígeno, que sería 32 gramos mol. Entonces aquí tendrían que utilizar 32 gramos mol. Eso es bien importante, que recuerden que el oxígeno siempre andan ahí, ¿verdad? Los dos así ahí, los dos átomos unidos, ¿verdad? De oxígeno. Eso es bien importante. ¿Estamos claros con esa información? Nunca se les tiene que olvidar eso. En algunos problemas también de primera ley vamos a ver que vamos a trabajar con gases diatómicos y monoatómicos. Entonces, tienen que tener siempre presente que el oxígeno es una molécula, sí, digámoslo así, diatómica, que siempre van a andar 2. Siempre van a andar la parejita. Entonces, hoy sí, ¿verdad? Si hacen 16 por 2, ahí les va a dar 32. O también si hacen 15,99 algo, que es la masa molar, por 2, ahí les da el 31,998, creo, y ahí aproximado a 32. Y hoy sí, ¿cuánto les da esta operación? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y esta sería la respuesta que creo que les daba el problema. Ahí está. A nosotros nos varió un poquito, ¿verdad? Pero por los valores que utilizamos de la constante R. Bien, ¿alguna pregunta con el ejercicio? ¿Estamos bien hasta el momento? Ok, entonces nos quedaríamos hasta aquí. Les voy a dejar que trabajen el problema 16. Me gustaría que vieran el 16. El 17, si se fijan, les dice cuántos kilogramos de nitrógeno. Ya tiene la peculiaridad que ya les da la masa molar, ¿no? Quiero ver, les quería decir el 16, el 17 y el 19. Esos quiero que trabajen, inténtenlos desarrollar. Como les digo, voy a crear el enlace en Drive para que suba los ejercicios. Y bueno, entonces nos quedaríamos hasta aquí. O solo ustedes me dicen si quisieran tutoría el día de mañana o hasta el viernes. Ustedes me dicen. Voy a dejar de grabar en estos momentos.